Bueno, una vez que hemos visto las sucesiones, vamos a ver lo que es una serie. Una serie se define como la suma de los primeros n términos de una sucesión. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos la sucesión 2, 4, 6, 8, la serie sería 2 más 4 más 6 más 8 y así sucesivamente. Entonces, la diferencia entre una serie y una sucesión es que la sucesión son simplemente un listado de números que tienen una relación entre sí, mientras que en una serie es la suma de estos números. También en este caso puede haber dos tipos de series. Puede haber series aritméticas y series geométricas. Las series aritméticas se forman de la suma de los n primeros términos de una sucesión aritmética. Por ejemplo, 3 más 5 más 7 más 9. Aquí vemos que cada uno de los términos se va formando al sumarle 2 al anterior. 3 más 2, 5, más 2, 7, más 2, 9. Y podemos tener una suma finita o una suma infinita. Podemos sumar, por ejemplo, los primeros dos términos, los primeros 3, los 5 primeros términos, o hacer una suma infinita. Entonces, estas serían las aritméticas. Las geométricas serían, si nosotros sumáramos, por ejemplo, algo que se fuera multiplicando. Por ejemplo, 3 por 2, 6, por 2, 12, por 2, 24, más 48. Y si nosotros sumamos estos términos de la sucesión, entonces se trata de una serie geométrica. Las series geométricas tienen muchas utilidades en las matemáticas financieras y también en cálculos de poblaciones, cómo van creciendo, y vamos a analizar cómo obtener el valor de esta suma. Podemos desde luego hacerlo manualmente, ir poniendo en la calculadora 3 más 5 más 7 más 9 hasta lograr la suma que nosotros queramos, pero también es posible a través de una fórmula que nosotros obtengamos la suma de los primeros n términos de una sucesión aritmética o geométrica. Entonces vamos a iniciar con la suma de una serie aritmética. Entonces vamos a calcular la suma de los n primeros términos de esta serie aritmética utilizando una fórmula. La fórmula va a ser igual, va a representar la suma de los n primeros términos y va a ser esta la fórmula que vamos a utilizar. N por A1, que sería el primer término, más el enésimo término sobre 2. En caso de que nosotros no tengamos el valor de AN, que no conozcamos cuál es el enésimo término, sino que solo tengamos los primeros términos, entonces vamos a sustituir aquí la fórmula que teníamos en el caso de sucesiones aritméticas. Es decir, A1 más, y en vez de AN sería A1 más n menos 1 por d. Todo esto sobre 2. Esta fórmula podemos simplificarla, ya que tenemos 2 veces A1 más n menos 1 por d. Todo sobre 2. De manera que estas dos son las que vamos a utilizar para hacer la suma de una serie aquí. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer la suma de estos 4 primeros datos, nosotros tendríamos que poner, primero, n serían 4, porque vamos a sumar los primeros 4 términos. A1 es el primer término, entonces en este caso sería 2.
En este caso nosotros ya sabemos que este es el primer término, este el segundo, el tercero, el cuarto. Yo ya conozco cuál es el cuarto término, entonces puedo utilizar esta fórmula y poner el 8 como el término cuarto es 8. De manera que la suma de estos números sería Sn a n, que es 4, por A1, que es 2, más A4, que es 8, sobre 2. Esto sería 4, 8 más 2 es 10, sobre 2, 10 por 4, 40, entre 2 da 20. Entonces, bueno, podríamos hacerlo directamente, teníamos 2 más 4, 6, y 6, 12, y 8, 20. Es muy sencillo. Sin embargo, podría ser que nosotros quisiéramos conocer la suma de los 20 primeros términos, y en ese caso ya no es tan sencilla la suma inmediata. Entonces, por ejemplo, si yo quiero encontrar la suma de los 20 primeros términos, entonces deberé utilizar alguna de estas fórmulas. Sabemos que n nuevamente es 4, que sería n en este caso sería 20, que es el número que nosotros queremos encontrar de término, que el primer término sigue siendo 2, pero en este caso nosotros no conocemos el término número 20. Como yo no sé cuál es el 20º término, el 20º término, entonces lo que yo voy a hacer es utilizar la segunda fórmula. Entonces voy a poner la suma de los 20 primeros términos, va a ser igual a n, que es 20, por 2 veces A1, que es 2, más n menos 1, en este caso n es 20, entonces n menos 1 va a ser 19, y la diferencia que hay. La diferencia que nosotros tenemos aquí va a ser de 2, porque cada uno lo voy formando sumándole 2. Todo sobre 2. Entonces vamos a resolver esta fórmula. Resolvemos primero lo que está dentro del paréntesis, 2 por 2, 4, más 19 por 2, 38, sobre 2. De manera que esto nos queda 38 más 4 por 42 sobre 2. Y esto, si nosotros lo resolvemos en la calculadora, va a ser 420, porque también podemos dividir 20 entre 2 por 42, 420. Esta sería la suma de los primeros 20 términos de esta sucesión. Vamos a ver otro ejemplo para que quede más claro el tema. Por ejemplo, si nos piden encontrar los primeros 15 términos de la serie 29 más 21 más 13, entonces nosotros tendríamos que ver primero, n es el número para encontrar de término, entonces serían 15 términos. Después voy a ver cuál es mi primer término, A1, en este caso es 29. Y después voy a ver cuál es la diferencia común. Para obtener la diferencia común puedo restar el segundo término menos el primero, ya una sucesión aritmética. Entonces, 21 menos 29 es menos 8. Es decir, para obtener este número yo le resté 8 al 29. Lo mismo pasa si yo tomo este número y le resto el 21. 13 menos 21 también es menos 8. Entonces la diferencia común es de menos 8. Ahora yo quiero encontrar la suma de los primeros 15 términos. En este caso tampoco el término número 15, de manera que voy a utilizar es la que
teníamos que dice Sn es igual a n por 2a1 más n menos 1 por d, todo sobre 2. Vamos a sustituir los valores que tenemos en esta fórmula. S15, porque quiero obtener el término, es igual a 15 por 2, en este caso por 29, que sería mi A1, más n menos 1, si n es 15, n menos 1 va a ser 14, por la diferencia común que es menos 8, todo sobre 2. Ahora, esto vamos a resolverlo. Entonces tendríamos 2 por 29 serían 58 más 14 por menos 8. En este caso podemos nosotros realizar mentalmente las operaciones o también podemos utilizar la calculadora. Sería, como este signo es positivo y negativo, sería menos 112 y todo sobre 2. Entonces, nosotros si tenemos 58 menos 112, nos da menos 54, y al multiplicarlo por 15, esta operación nos da menos 810, entre 2 va a ser menos 405. Y esta va a ser la suma de los primeros 15 términos de esta sucesión.